Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todos los miércoles estamos aquí junto a algún profesor de nuestra facultad. Hoy con la presencia del profesor Fernando Raúl García Puyés, que es profesor titular de Derecho Administrativo de nuestra facultad. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir. Te agradezco la invitación, realmente es un gusto estar. Bueno, primera vez que viene a la radio. Es la primera vez que vengo a la radio, sí, así es la primera vez. ¿Pero enseñando hace cuántos años? Hace un montón. Yo creo que no me acuerdo de cuándo no enseñaba. Me recibí de abogado a los 21 y desde entonces enseño hace más de 30 años. ¿Cómo se iniciaba en ese momento? Un recién graduado, ¿cómo empezaba en la docencia? ¿O se iniciaba antes como ayudante alumno? Sí, empezabas como ayudante alumno y después ibas agregando algunas experiencias personales, te ibas conectando con la gente. La realidad es que aprendías más enseñando casi que, como sí, hasta ahora, ¿no? Se aprende más enseñando casi que aprendiendo. Es cierto, y obliga a uno a mantenerse al día con todo. Sí, realmente sí. ¿Cómo era cuáles eran en ese momento los debates del derecho administrativo? ¿Qué era lo que siempre estuvo en esta materia, no? Sí, estuve en esta materia y en derecho procesal y mezclando ambas, porque el derecho procesal y el administrativo se juntan mucho en el tema de los juicios contra el Estado. Y entonces siempre tuve un contacto con las dos materias. Trabajé un tiempo en la Procuración del Tesoro defendiendo al Estado, unos cuantos años. Y entonces me tocaba ese rol doble de ser abogado puro y además defensor del Estado en un contexto de derecho administrativo. ¿Y la facultad para qué forma mejor? ¿Para trabajar en el Estado o para trabajar en la profesión como litigante? A ver, la facultad forma primero como personas. La verdad es que uno no termina de agradecerle a la Universidad de Buenos Aires lo que significa la formación de una persona en el contexto en el que debe insertarse en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, una facultad que tiene lo que tiene la vida cotidiana, los problemas, la política, los partidos, las discusiones, la propia responsabilidad, esa autonomía que tiene típicamente la vida. Entonces, lo primero que hace la universidad es eso. Lo segundo que hace es la diversidad, ¿no? Esta alternativa de tener una universidad con voces diversas, donde todo el mundo se escucha, donde todo el mundo opina sobre lo que dice el otro y tiene todo el derecho de opinar libremente y escucharse libremente. Entonces uno aprende un montón. La verdad es que viviendo en la universidad aprende horrores. Y en ese punto ha cambiado, ¿cómo ha evolucionado la universidad en esto, o por lo menos cómo lo ha visto en estos últimos 30 años, que son justamente los 30 años de democracia? Sí, la verdad es que yo viví en una universidad muy particular, ¿no? Porque la vi creciendo hacia la diversidad, todo el tiempo creciendo hacia la diversidad. Y inclusive dando cabida a aquellos que por ahí no querían la diversidad, ¿no? Que querían tener una verdad unilateral o un discurso unilateral. Realmente me siento muy cómodo en la Universidad de Buenos Aires porque me parece que es un lugar donde se permite la diversidad de criterios y se escucha al otro más que casi en ningún lado. Y volviendo un poco al tema de derecho administrativo, ¿cuáles eran los debates que estaban más en boga hace 30 años en esta disciplina? Y hay un cambio en el derecho administrativo impresionante, sobre todo porque hay un cambio en el derecho impresionante, ¿no? Es decir, lo primero que tendríamos que decir todos los que enseñamos desde hace algún rato es que debemos sentirnos responsables de los resultados, ¿no? Entonces uno dice, hoy en Argentina no se cumplen las leyes, y nosotros que enseñamos la ley, la verdad, si no se cumplen las leyes somos responsables. Entonces lo primero que deberíamos decir es esa alternativa, ¿no? Pero hay otras cosas que también son muy importantes y que valen la pena marcar. Por ejemplo, la disociación entre las leyes, los motivos por los cuales se dictan y lo que pasa después, ¿no? Supongamos un caso típico, absolutamente paradigmático. Cuando tuvimos la reforma constitucional de 1994, todo el mundo pensaba que era para la reelección de Menem, ¿no? La verdad es que Menem, hoy la reelección de Menem es una entelequia, no existe más, no tiene sentido ni peso alguno, y esa reforma constitucional nos ha cambiado la vida. La verdad es que nos ha traído un montón de cosas. Entonces se desprenden de sus motivos originarios y nos dan otra visión de la realidad a lo largo del tiempo. Claro.
Y ese desprendimiento, ¿no?, de la motivación originaria, o la presunta motivación originaria, piensa que en algún momento alguien, el constituyente en aquel momento, o el sistema político, o el mundo jurídico, tenía noción de lo que iba a implicar la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Yo creo que no. Yo creo que, es decir, tenían una noción, lo que no tenían la noción verdadera es de lo que significaba. Es más, yo creo que ni siquiera hoy tienen noción verdadera de lo que significa, ¿no? Es decir, uno piensa en los tratados de derechos humanos y piensa en la administración o en la justicia, ¿no? Y la verdad, yo creo que los legisladores no se dan cuenta de lo que significa para ellos de limitación. Es decir, la aceptación del principio pro homine y de pensar que esto que tenemos hoy es la base, el mínimo sobre el cual se puede legislar, y que no se puede legislar abajo de este principio, de este Estado de derechos humanos, significa una limitación de la libertad del legislador que ni siquiera el legislador se ha dado cuenta que tiene, ¿no? Entonces, esa incorporación ha significado un cambio sustancial. Para el derecho administrativo, el tema es especialmente importante, porque nosotros hemos generado un derecho administrativo en el supuesto conflicto entre autoridad y libertad, que está más enfocado a las prestaciones que a las personas, y ese es un error que no se puede tener, ¿no? Es decir, si uno piensa cómo encaramos nuestro derecho administrativo, y la realidad lo encaramos cómo es el procedimiento administrativo, cómo son los contratos, cómo es el acto administrativo, cómo se deben recurrir, cómo se debe cuestionar, cómo se debe llegar a la justicia. Y uno piensa, el 85% del derecho administrativo no llega nunca a la justicia, ni tiene un recurso administrativo, ¿no? Es cómo le llevo la vacuna a la gente, cómo le llevo el agua potable a la gente, cómo le hago llegar los servicios públicos. Y en ese contexto, el derecho administrativo es la forma de que tiene el Estado de realizar el derecho en la sociedad, en una sociedad que no se lo va a pedir de ninguna otra manera, porque entonces, si nos ocupamos solamente del 10% o del 15%, la verdad es que tenemos un derecho administrativo manco. Claro. Ahora, estamos hablando con el doctor Fernando Raúl García Pugliese, titular de Derecho Administrativo, justamente. Doctor, en este punto, el administrativista en general se lo suele asociar como los grandes juicios. En general, existen procedimientos que lleguen al fuero contencioso administrativo, o sea, que lleguen a la vía judicial, que no sean esos grandes procesos donde están involucrados intereses o empresas. Es tan así como dice usted que hay que el 85% de los casos no llegan a la vía judicial. A ver, una cosa y la otra se complementan, ¿no? Hace muchos años, en el año 91, cuando se hizo una auditoría de los juicios del Estado y se vieron la cantidad de juicios del Estado, que por aquella época había cerca de 90.000, se advirtió que en el 1% de los juicios estaba involucrado el 47% del pasivo. O sea que 900 juicios llevaban el 50% de la deuda judicial eventual, ¿no? Y que los otros 89.100 llevaban el otro 52%. Lo cual significaba facilitar un poco el control, ¿no? Aquella época era bastante compleja en ese sentido. Pero en el otro pedazo, ¿no? En el pedazo del juicio más pequeño, hay un montón de cosas donde va la vida de las personas, ¿no? En las materias de empleo público particular, de disciplina del empleo público, las cesantías, las suspensiones, la gente que se queda sin trabajo. Y yo entiendo que no dará dinero, pero la verdad a veces da unas satisfacciones impresionantes. Claro. Estamos hablando con el doctor García Pugliese. Vamos a hacer la primera pausa del programa del día de hoy, en Derecho al Día, y continuamos en un instante. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Hoy con la presencia del doctor Fernando Raúl García Pugliese, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires. Hablamos del derecho administrativo donde durante tanto tiempo, décadas y podríamos decir siglos, ¿no? El soberano, el Estado, tenía una legitimidad en su acción muy difícil de cuestionar. ¿Cuándo empieza un poco a conmoverse esa idea de que el ciudadano puede peticionar y puede reclamar y puede recurrir frente a decisiones del Estado? Y yo tengo una opinión media particular respecto de esta idea de quién persigue el interés público, ¿no? Porque, a ver,
Seguramente a partir de la Revolución Francesa hay más una idea de declaración de derechos y sobre todo la independencia americana, hay una idea de unos derechos que se pueden oponer al poder público en general. Pero después de 1945 aparece un sistema totalmente distinto, ¿no? Esta idea de que el poder puede cometer tropelías tan enormes, que no siempre puede representar al interés público. Entonces empieza a aparecer la idea de un interés público que puede estar disociado y que puede estar representado por otras personas. Miren, hace apenas 4 o 5 días, el 23 de septiembre, la Corte sacó un fallo en un tema de derechos de incidencia colectiva, donde dice que el intendente de Berazategui no está legitimado para ser representante de los intereses difusos de los ciudadanos de Berazategui, pero sí lo están algunas asociaciones. Entonces, parece que hay una disociación grande entre lo que es la representación política y lo que es la defensa que significa el control extrapoder del Estado en general y de la administración en particular. Esta noción, doctor, del orden público, ¿no ha sido también excusa para muchos atropellos o para mucho atropello también de la mayoría sobre la minoría? El problema del interés público es que el interés público es de los organismos, es del Estado, es de la administración y no es del vicario, no es del funcionario de turno. Si el problema es cuando el funcionario de turno se adueña del interés público y entonces cuando la gente piensa como yo, el interés público es mi opinión, y cuando la gente no piensa más como yo, la gente está equivocada y el interés público sigo siendo yo. Entonces, en ese momento se produce esa disociación y la gente se separa. Y entonces cuando uno piensa, ¿qué pasa con la anomia? ¿Por qué la gente no cumple las leyes? Es que en realidad no participa en los fundamentos que dan sustento al sistema. Y no participa en los fundamentos que dan sustento al sistema porque ve que el interés público no siempre es seguido por las personas que lo representan. Cuando uno se enteraba del 2% de lo que hacían los representantes, se creía más representado. Cuando uno se entera del 99% de lo que hacen los representantes, mejor dicho, generalmente hay un 70% en el que uno no está de acuerdo. Entonces ya, ¿quién considera que no lo representan bien? Claro. Y en este sentido, que sea un tema que no es estrictamente solo o por lo menos no es solo de derecho administrativo, pero esas propuestas de democracia un poco más directa, o aparentemente, en apariencia más directa, a través de sistemas electrónicos donde cada elector pudiera participar en cualquiera de las múltiples decisiones que va tomando un legislador. Sí, yo creo que acá hay 2 o 3 cosas medias fundamentales, ¿no? La participación en las decisiones por parte de la población en general es muy útil. Lo que es necesario es traducirlas fielmente, ¿no? Porque lo que pasa es que tenemos expertos en audiencias públicas, tenemos gente que va a ser factor de presión a audiencias públicas y al final se tergiversa el sentido de la audiencia pública o del medio en general. Entonces hay que empezar a manejar y a gobernar bien estos sistemas. Pero antes que eso, y este es un lugar específico para decir esto, ¿no? Nosotros tenemos que ocupar de la educación. Sobre todo de la educación. Tenemos que gastar plata en la educación. La educación no da rédito político, solo genera oposición, pero es lo único que salva a los países. Claro, ¿y hay una buena formación del abogado administrativista que sale de las universidades en este momento? Sí y no. Hay una buena formación desde el punto de vista científico, desde el punto de vista informativo, ¿no? Hay una errónea formación desde el punto de vista formativo. Nosotros estamos viviendo en un contexto donde el derecho parece acomodarse a las situaciones de hecho, ¿no? Si este abogado te dice blanco, buscate otro que te va a decir negro, ¿no? Y esta solución no es posible. El derecho es uno, ¿no? Por supuesto que se tiene que acomodar a las personas y nosotros tenemos que ser un derecho que sea pescador de hombres y no pescador de prestaciones o no pescador de intereses económicos. Pero aún en ese contexto, el derecho tiene que ser, dentro de algún rango posible, mínimamente posible, tiene que ser uno. No puede ser que el derecho sea una biblioteca dice blanco, una biblioteca dice negro, porque este es un invento de la modernidad. Claro. Le pasa, no sé si usted trabaja en el curso con casos prácticos, pero a mí me pasa mucho de que los alumnos dicen, la solución puede estar bien si es una o es otra según si se fundamenta bien, como que valen las dos según si está bien fundamentado. Sí, eso, a ver, los razonamientos son buenos, podrían ser buenos, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa que es bastante fundamental, sobre todo para el derecho administrativo. Los fines son alternativos.
lo que importa acá en el derecho son los medios, ¿no? Es decir, lo que importa para el derecho es que los medios sean legítimos y razonables. Su fin podrá ser mejor o podrá ser peor. Podremos discutir cuando votamos acerca de los fines, ¿no? Pero mientras no votamos, usted elija medios que sean legítimos y razonables, porque eso es lo único que nos va a salvar. Claro. Y el hecho de tanta... el estudiante de Derecho tan metido en el empleo público, porque hoy en día uno pregunta en un aula, levanta la mano y de 20, 10 por lo menos trabajan en algún lugar de la administración pública. ¿Empuja hacia mayores vocaciones en administrativistas o es indiferente? A ver, lo que empuja hacia mayores vocaciones administrativistas es la pasión de los que enseñan. Si los que enseñan son apasionados, los alumnos quieren seguir, ¿no? Es decir, cuando uno enseña sin pasión, la verdad es que los alumnos se pierden, intentan hacer lo que hacen normalmente, que es pasar, ¿no? Cuando uno se apasiona, los demás también se apasionan, la pasión se contagia, y a partir de ahí uno empieza a notar compromisos. Y los compromisos que uno adquiere con la verdad, después son compromisos que adquiere con la política, son compromisos que adquiere con la república, son compromisos que adquiere con la ley. Y la verdad, los que hacemos docencia tenemos que tratar de forjar esta voluntad de asumir compromisos personales, de asumir el compromiso de decir, bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Yo me voy a jugar por esta idea, yo le voy a poner el pecho a esta idea. Y eso me parece que es una de las bases esenciales de la docencia. ¿Y cómo se forman equipos docentes? Porque la masividad, la característica que nuestra facultad masiva requiere que bueno, cada profesor a su vez forme equipos docentes. ¿Cómo hace para contagiar ese entusiasmo, esa pasión? A ver, estas cosas están de vuelta. Hay muchos de los principios que tienen que ver con fundamentos que la gente se olvida y cree que después son mera retórica, ¿no? Entonces cuando abandona los principios, se caen los problemas que venían a los principios a salvar. Vamos a continuar en un instante hablando con el doctor Fernando Raúl García Puyés, profesor titular de Derecho Administrativo. Tenemos varios temas como para seguir profundizando, pero vamos a ir ahora a la pausa, el informativo, y continuamos con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia del doctor Fernando Raúl García Puyés, profesor titular de Derecho Administrativo en nuestra facultad. Doctor García Puyés, habíamos hablado hace un momento de a veces el péndulo que se produce los cambios sin encontrar un eje entre una política de un Estado demasiado pequeño, un Estado demasiado grande. ¿Se puede decir algo similar respecto de lo que fue vinculado al derecho administrativo, ¿no? La política de privatización o estatización de servicios públicos? La realidad es que es un tema complejo, ha sido un tema complejo en la historia de nuestro país, ¿no? Es decir, nosotros empezamos con servicios públicos privatizados. Para decir un caso extraño, el teléfono llegó a la Argentina al año siguiente de ser inventado. En 1875 se inventó, en 1876 había teléfonos en la Argentina, ¿no? Y por supuesto que era un servicio privado hasta que hubo problemas con la tarifa y entonces empezó a complicarse la cuestión. Y entonces fuimos penduleando entre los servicios privados y después toda una época en que los servicios fueron públicos. De alguna manera se sacramentalizó el problema en la Constitución de 1949, donde el Estado recuperó y declaró constitucionalmente la titularidad de los servicios públicos. Y después vino el proceso privatizador, con todos sus problemas, con todas sus maldades, con todas sus bondades, qué sé yo, una serie de inconvenientes y conveniencias. Y después este proceso, ¿no? Donde hemos cambiado un paradigma de dejar a los concesionarios que hagan más o menos su sistema y soportarlo de esa manera, con algunas correcciones por parte de los entes reguladores, a entrar en un Estado que dirige el servicio público a través del subsidio. El problema es que
a veces el Estado ya no puede seguir subsidiando, y cuando no puede seguir subsidiando y deja el subsidio, aparecen esos aumentos de tarifas imposibles de sostener, y entonces uno dice qué es lo que sucede, y en realidad no es qué es lo que sucede hoy, sino qué es lo que fue sucediendo hasta llegar a hoy. Es lo mismo que decir qué es lo que fue sucediendo entre 1989 y 1999, y lo que fue sucediendo día a día, y es lo mismo que fue sucediendo día a día o que va sucediendo día a día para llegar a resultados finales. No hay que pensar solamente en el final, sino en los procesos. Claro. Un poco para plantear a nuestra audiencia, doctor, ¿cuál es la nota característica de un servicio público? ¿Por qué uno dice que una actividad es un servicio público y otra quizás no? A ver, empecemos por el contenido, una especie de contenido, ¿no? El servicio público se supone que tiende a satisfacer una necesidad general de la población, ¿no? Y tiende a satisfacer una necesidad general de la población con una actividad técnica. Por eso la policía no es un servicio público, la legislación no es un servicio público, la jurisdicción no es un servicio público, son servicios esenciales del Estado. Entonces, con una actividad técnica se tiende a satisfacer una necesidad. Pero la realidad es que hay muchas actividades técnicas que satisfacen necesidades generales de la población. Las panaderías, los taxis, hay miles de cosas que no son servicio público y que, sin embargo, entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que define el servicio público? En realidad, lo que define el servicio público es lo que llamamos la publicatio, es decir, una declaración legislativa que somete a esa actividad a un régimen de derecho público. ¿Qué quiero decir con un régimen de derecho público? A una intromisión del Estado muchísimo mayor sobre la actividad, en el que le regula la forma de prestación del servicio, cómo, con qué estándares se da, cuál es el precio que puede cobrar, en qué condiciones se establece la tarifa, porque además son contratos que el Estado celebra con algún concesionario que tienen efecto directo sobre terceras personas, que obviamente no celebran los contratos, ¿no? Porque son los usuarios. Entonces aparece toda esa idea de protección al usuario, que es el tercero en un contrato entre el concedente, que es el Estado, y el concesionario, que es el que presta el servicio. Claro, y entonces esta declaración legislativa para decir esta actividad es un servicio público, ¿requiere algún tipo de mayoría especial o el legislador en cualquier momento puede decir de cualquier actividad que la transforma en un servicio público? A ver, la realidad es que no se requieren mayorías especiales, ¿no? Lo único que tenemos es el artículo 42 de la Constitución, que dice que los marcos regulatorios de los servicios públicos van a ser establecidos por ley. Entonces ahora tenemos la alternativa de que estos marcos regulatorios, a diferencia de lo que pasó con la telefonía, por ejemplo, que fue por decreto en 1185 del 90, que estos marcos regulatorios deben ser establecidos por ley. Ahora bien, cualquier actividad puede considerarse servicio público, y bueno, si nos pusiéramos en un régimen absolutamente positivista, dijimos, bueno, si el Congreso lo declara, sería suficiente, ¿no? Pero claro, tiene que ser una actividad que satisfaga una necesidad general de la población. Y la verdad, si se va a usar la técnica del servicio público para expropiar una actividad del servicio privado y hacerla pública por invención o por decisión solamente del gobierno, entonces la medida será irrazonable y será inconstitucional como tal. Claro. Le hago una pregunta, le voy a poner en un compromiso. Por ejemplo, la telefonía celular. ¿Podría ser declarada como servicio público? Qué debate. Yo creo que se está discutiendo muchísimo esa cuestión, ¿no es cierto? Sobre todo porque hay un cambio fundamental de circunstancias. Yo no sé si usted se acordará, por supuesto, yo soy bastante más viejo que usted, pero cuando yo me casé no tenía teléfono, ¿no? Y para conseguir un teléfono había que hacer una cola enorme. Es más, una casa con teléfono y una casa sin teléfono valían una diferencia abismal, ¿no? Yo era chico, pero me acuerdo. Bueno, entonces, la realidad es que desde entonces hasta después, hasta los 90, cambió mucho el sistema y el teléfono parecía una cosa de todos los días. Hoy la realidad es que las casas con teléfono y sin teléfono dan lo mismo, porque la gente no usa el teléfono de línea. Usa muy poco el teléfono de línea, usa el 90% de los teléfonos celulares. Entonces, la realidad es que se ha trocado aquella necesidad pública que estaba en la telefonía básica y hoy está en la telefonía celular. ¿Eso hace que sea necesario transformarlo en servicio público? Yo no lo creo, no creo que sea absolutamente indispensable, porque existiendo la telefonía básica como servicio público, en realidad uno siempre tiene la alternativa de tener la telefonía básica. Pero es una cuestión de criterios y de opiniones. En realidad, sí, atiende a una necesidad general de la población y es un servicio técnico. Podría considerar servicio público. Ahora, ¿será beneficioso para la actividad que se transforme en servicio público? Y depende de cómo sea la injerencia estatal. Si la injerencia estatal es para captar y generar una regulación mayor, yo no sé si eso
le va a dar más eficacia al sistema de comunicación. Claro, porque aún no siendo servicio público, injerencia estatal siempre hay, porque hay designación de frecuencias, hay autorización para antenas, o sea, hay injerencia siempre estatal. Mire, hoy a la mañana estábamos en Quilmes, en el Colegio de Abogados de Quilmes, con un miembro de la Cámara de Contencioso Administrativo dando una charla acerca de la Ley de Responsabilidad del Estado. Y hablábamos de este artículo insólito que tiene la ley, donde dice que el Estado no va a ser responsable por la actividad de los concesionarios de servicios públicos, ¿no? Y la verdad es que es materialmente imposible que no sea responsable por la actividad de los concesionarios de servicios públicos, porque él es el concedente, y entonces él elige a los concesionarios de servicios públicos, y porque él es el titular del servicio público, entonces es el último responsable. Entonces, si él los va a operar, si él los va a custodiar, si él los va a controlar, si él los va a supervisar, y si además lo va a regular mucho más con una política de subsidios como la que hace, no es posible predicar que no se haga responsable de cómo ejercen la actividad. Claro, ¿y hubo algún caso, o se conoce de algún caso que se haya alguien presentado, invocado la inconstitucionalidad de esa limitación? Todavía no, la ley es muy nuevita, estamos escribiendo en lápiz con la ley, tiene algunas cosas razonables y algunas cosas irrazonables. El principal problema que tiene es la ley refleja básicamente los principios jurisprudenciales en materia de responsabilidad del Estado, pero que una ley refleje los principios jurisprudenciales no siempre es lo mejor, porque los principios jurisprudenciales, sobre todo en materia de responsabilidad del Estado, siguen los casos concretos, ¿no? Entonces, yo le digo, la actividad lícita, cuando hay una responsabilidad del Estado por una actividad lícita, ¿debe pagar el daño emergente solo o el daño emergente y el lucro cesante? Yo le tendría que decir, mire, depende del caso en particular, porque a veces no hay nada más que lucro cesante, y entonces el tipo que sufre un sacrificio, porque por ejemplo su casa o un campo se inunda por una actividad necesaria del Estado, porque lo tiene que hacer inundar antes de inundar una ciudad, ¿no? Y el tipo se queda 3 años sin poder usar el campo, pero el campo lo tiene, entonces no tiene daño. Claro. Pero la verdad es que si uno no le paga la diferencia de lo que realizó durante esos 3 años, entonces en realidad no le paga nada. Y la verdad es que el tipo tuvo un sacrificio especial en ese día. Y entonces la verdad es que no vamos con igualdad a cumplir las cargas públicas, que es lo que dice el artículo 16 de la Constitución. Y el sacar de la órbita del Código Civil, de la responsabilidad civil, ¿tiene algún tipo de beneficio especial para el Estado o para sus funcionarios? ¿Usted ve en esto también una especie de acto de soberano al limitar esta responsabilidad civil? A ver, 2 cosas distintas. Primero, hay algunas cosas que aunque se quieran no se pueden hacer. Es decir, esta idea de que la responsabilidad del Estado no va a ser gobernada de ninguna manera por el Código Civil, ¿no? Que ni siquiera se anima a decirlo la ley respecto a la analogía, porque la ley no prohíbe la analogía, pero dice que no va a ser gobernada por el Código Civil, es materialmente imposible. Porque el concepto de persona, el concepto de daño, el concepto de lucro, el concepto de mora, el concepto de relación de causalidad, todos esos conceptos que están en la ley, salen del Código Civil. Entonces es materialmente imposible apartarse del Código Civil. Ahora, una vez con esta alternativa, usted me dice, ¿los criterios son idénticos? No, los criterios son sustancialmente diversos. El Estado responde eso desde la base de un principio que no es el mismo que genera los particulares. Los particulares responden por causarle un daño a otro por un acto ilegítimo o arbitrar un ejercicio abusivo del derecho. El Estado responde desde otra perspectiva. El Estado responde porque nosotros contribuimos igualmente a las cargas públicas, y conseguir el interés público es una carga pública al que respondemos por igual. Entonces, si alguien se sacrifica discriminadamente, todos tenemos que pagar ese sacrificio indiscriminado. Claro. Bueno, si le parece, vamos a hacer la última pausa en el programa del día de hoy y volvemos en un instante con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ingresamos al último bloque de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con el doctor Fernando Raúl García Puyés, profesor titular de Derecho Administrativo de nuestra facultad. Doctor, ¿usted también da clase en el posgrado? Sí, doy clase en la especialización de Derecho Administrativo, en un par de materias. Una es régimen jurídico sancionador y otra es empleo público. El posgrado se ha transformado ya en algo mucho más usual que hace unas décadas. Sí, es ya casi un paso necesario, ¿no? Es decir,
La Universidad de Buenos Aires tiene esa ventaja de que abre a sus abogados, en el caso de la Facultad de Derecho, esta posibilidad de seguir formándose en la universidad, y que los recoge con mucho cariño, tanto para la docencia como para continuar la formación. Y me parece que es un elemento esencial, porque hoy el mundo es muy especializado y genera muchísimos requisitos y muchísimas exigencias que van más allá inclusive del grado. Pero aparte en el área de Derecho Administrativo hay competimos con varios posgrados muy buenos de otras universidades. Así que... Sí, a ver, yo doy posgrado en 2 o 3. Doy posgrados en la Austral y doy posgrados en la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado. Y di posgrado en la Universidad Católica, y la verdad es que la UBA tiene un excelente posgrado, una excelente especialización en Derecho Administrativo, y gente muy dedicada y profesores muy capacitados. Y la mayoría de los que hacen el posgrado son abogados que, sí son abogados, ¿no? Pero que trabajan en el Estado o que van a la profesión. ¿Cuál es el enfoque? Hay un poco de todo. Hay abogados que trabajan en el Estado y hay abogados que trabajan en la profesión y que sacan tiempo de lo que pueden. Hay muchos estudios que mandan a sus abogados jóvenes a formarse en la Universidad de Buenos Aires. Hay muchos extranjeros viniendo a formarse en la Universidad de Buenos Aires. Es un gusto, la verdad, porque significa implica el valor que tiene la Universidad de Buenos Aires a nivel latinoamericano, sobre todo. Entonces, la verdad es que el posgrado es una cosa bastante importante y que le da un lustre muy particular a la universidad. Y usted nos hablaba al principio del programa sobre la riqueza intelectual que implica la actividad docente. ¿Y qué podría decir de la docencia en el nivel del posgrado? Y tiene las mismas características que en el nivel del grado, en este sentido, ¿no? En el sentido de profesores apasionados, generan más pasión y más controversia, más discusión, más compromiso con la verdad, y entonces en ese contexto se vive una vida distinta. A mí me parecería que nosotros tendríamos que dar una batalla que vale la pena. Siempre cuento lo mismo, un cuento que me hizo mi hija Josefina acerca de la vida de Borges en la Universidad de Letras, ¿no? Dice que Borges llegaba tarde a una clase de literatura inglesa que él daba. Entonces cuando llega a la clase, el bedel lo espera, era un día de huelga general, ¿no? Entonces le dice: profesor, llega tarde, se adhirió al paro. Y entonces Borges lo mira y le dice: no, me detuve porque me afilié al Partido Conservador, ¿no? Entonces le dice: ¿no le parece que el Partido Conservador está un poco en contra de los vientos de los tiempos? Y dice: mire, es de caballero luchar por las causas perdidas. Recordemos que Borges fue profesor justamente de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras. Es el premio Nobel que nos falta a la UBA. Es un personaje espectacular. La verdad es que siempre me pareció que si hay algún lugar donde la ceguera puede traer luz, ese es un ejemplo magnífico. Y la luz que le da la docencia, ¿usted considera que es lo que mantiene, porque no son necesariamente las remuneraciones, lo que mantiene a tantos buenos abogados que ejercen la profesión, la magistratura, distintas actividades, y sin embargo muchos de ellos siguen dando clases en la Universidad de Buenos Aires? ¿Usted piensa que tiene que ver con esa idea un poco de creatividad intelectual? Sí, yo creo que tiene que ver con el amor por la vida, ¿no? Porque uno puede poner en un currículum que es docente de la Universidad de Buenos Aires un año, ¿no? Pero a los 20 años, si sigue estando en la Universidad de Buenos Aires, es simplemente porque tiene un amor por la vida muy particular, por esta vida universitaria, ¿no? Esta vida de discusión, de debate, de generación, en una universidad de formación gratuita, ¿no? Con una enseñanza libre, con respeto por las ideas de los otros, y destinada a crear derecho en la Argentina y a formar forjadores de derecho en la Argentina. ¿Y cómo que, de su experiencia, porque usted ha visitado muchas universidades en otros países del mundo, ¿qué tomaría de otras universidades de otros lugares? A ver, lo primero que tomaría de otras universidades en otros lugares es el respeto que los gobiernos tienen por la formación universitaria.
Entonces, las universidades en muchos lugares del mundo son especies de consulta, son lugares de consulta de los gobiernos. La verdad, a mí me gustaría ver que nuestro Congreso consultara más a la Universidad de Buenos Aires. Me gustaría ver que nuestro Poder Ejecutivo o nuestro Poder Judicial, la Corte, consultara más a la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que la relación con la Corte es bastante buena, ¿no? La Corte, en ese sentido, tiene bastante respeto por la universidad. Pero me gustaría esa idea de interacción, que cuando, por ejemplo, la universidad hace proyectos de investigación, que hace buenísimos proyectos de investigación, esto terminara en un conocimiento del Congreso acerca de estos proyectos de investigación para saber por dónde pasa el derecho, sobre todo el derecho nuevo. ¿Y el principio de autonomía universitaria lo ve como algo favorable en este absolutamente sentido? Absolutamente esencial el principio de autonomía universitaria, en la medida en que el que ejerce el principio de autonomía universitaria se dé vuelta para abajo y ejerce el principio universitario de la libertad de enseñanza. Claro. O sea que no es algo estrictamente que tenga que aislarnos del contacto con el Estado ni con ninguna entidad, sino por el contrario, favorecer la libertad de pensamiento, la libertad de investigación y sobre todo no estar tan atados a los vaivenes de la política, ¿no? Que hoy es una cosa, mañana es otra. Nunca en la vida, desde los años que yo estoy en la universidad, hace unos cuantos años, casi 25 que estoy en la universidad, jamás he visto que la universidad se aislara de las necesidades de la República. Al contrario, siempre la vi consustanciada con los problemas que tiene el país y la verdad, a veces tiene muchas más respuestas que las que le dan a otras personas del país. Bueno, hemos hablado con el doctor Fernando Raúl García Pugliese. Espero que lo haya pasado bien. Sí, muy bien. Ha sido un placer estar aquí. Bueno, el objetivo de este programa justamente es ser una vía de contacto entre nuestros profesores de la Facultad de Derecho y la audiencia, pero también es que nuestros profesores también puedan hacer saber a sus alumnos, a sus equipos docentes, que la UBA tiene una instancia de comunicación como es esta radio y bueno, producir un vínculo permanente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido una alegría enorme venir, sobre todo para dar la idea de que un derecho mejor es posible y que eso depende del compromiso de todos. Bueno, muchas gracias y a nuestros oyentes será hasta la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.